Buenas tardes con los presentes, estimado doctor Eloy, y con los compañeros de la especialidad de la experiencia curricular de Derecho Procesal Constitucional que tiene a cargo la Magíster Noemí Colmenares Urupeque. En esta oportunidad, dentro de la investigación que venimos siguiendo respecto al derecho ambiental como mecanismo sostenible, y el análisis que estamos realizando de su impacto en las políticas aplicadas en nuestro país, pues hemos tomado a bien realizar una entrevista como complementación de la investigación seguida de un experto en la materia constitucional. Hablo del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien él es expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, es doctor en mención sobresaliente summa cum laude, además es premio extraordinario por la UNED Madrid, España, es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia. Además, es profesor visitante y conferencista invitado en el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer, Alemania, y además es perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un lujo y un honor para nosotros como equipo número 5 tenerlo dentro de los expertos que nos pueden aportar un poco más de conocimiento respecto al tema ya expuesto. Bueno, te doy el pase, estimado Daniel. Eh, Bienvenido a este espacio, estimado doctor Eloy. Muchas Eh, gracias, Maricielo. Quedo a la espera de las preguntas que tenga bien formularme Daniel. sí, doctor, ¿no? Reiterar nuevamente el saludo y continuar en esa misma línea que ya mencionó mi compañera Mariciel, ¿no? Sobre las bases del trabajo de investigación del derecho ambiental como un mecanismo sostenible en el impacto de las políticas públicas de nuestro país. A través de esto se disertan las siguientes preguntas. Como primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Perú en la aplicación del derecho ambiental en sus políticas públicas? Ahora, esto en realidad implica varias preguntas al mismo tiempo. Cuando estamos hablando de una política pública, estamos hablando de la búsqueda de satisfacción de necesidades con una configuración de proyectos, programas, actividades. Una necesidad a satisfacer es, que duda cabe, encontrarnos con condiciones de un medio ambiente, y ahí comienzan los problemas. El Tribunal Constitucional en el Perú no ha tenido una posición unificada y suele hablarte de medio ambiente sano, solamente medio ambiente adecuado, como si fuera lo mismo, cuando en rigor existen matices en estos conceptos. No suele ser muy frecuente tomar no había sido muy frecuente tomar en cuenta elementos ambientales o medioambientales para poder plantearse el diseño de políticas públicas. Porque la pregunta después es de las preguntas es sobre las políticas públicas ambientales. Estamos hablando de las que no lo son, pero que debieran tener un componente o un análisis o algún aspecto vinculado al ambiental. No. Nosotros somos históricamente un país de commodities. El commodity es un concepto por el cual es algo que acomoda requerimientos de un actor importante en el mercado y que condiciona, por no decir sugestiona, ese Estado, que es un actor importante en el mercado, a otro para que oriente el grueso de su producción, oriente el grueso de de su distribución, de su gestión y de su proporción de recursos en mérito a las necesidades
de quien le compra. El Perú, entonces, tuvo primero oro, el Perú tuvo plata, el Perú tuvo guano, el Perú tuvo salitre, el Perú hoy tiene cobre. No es casual que alguien que está haciendo su desarrollo de una política de expansión que usa como uno de sus materiales principales al cobre, termine siendo el quien nos compra el 30% del Producto Bruto Interno del Perú. Y al cual les hemos dado todas las facilidades del mundo para que haga el megapuerto en Chancay, porque el canal de Panamá original era estrechísimo, el canal que le consiguieron a Panamá es un poquito más grande, pero nos hace salir por una ruta muchísimo más larga a un país continente que tenemos al costado nuestro. China, de quien estoy hablando, y Brasil, a quien me estoy refiriendo, son países de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Y los dos están entre las 10 economías más grandes. Entonces, seguimos siendo el que proporciona, seguimos siendo el que ahora ya no solamente vamos a proporcionar un producto, que en este momento es el cobre, sino vamos a convertirnos en un gran puente. Entonces el más barato y el menos exigente, para que a través del megapuerto de Chancay se establezcan seguramente ferrocarriles en el estilo moderno, ferrocarriles y una mejor carretera central o alternativas a la carretera central para salir a Lucayali. Y una vez que uno está en Lucayali, ya está en uno de los puntos de partida del Amazonas y ya está perfecto. Eso significa, eso significa varios miles de kilómetros menos de recorrido. Y cuando un producto recorre varios miles de kilómetros para ser puesto en el lugar donde quiere ser vendido, llega a un costo mucho más barato. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando se han en la lógica del desarrollismo, sobre todo implantado en nivel mundial con la segunda revolución industrial y proyectado después en un discurso tardío de un desarrollismo a la latinoamericana. Brasileños tuvieron mucho que ver en ese discurso. Paulo Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, por ejemplo. La idea era crecer, crecer, aprovechar lo que el mercado quiera comprar. ¿Cómo lo obtienes? Eso es lo que menos nos preocupa. Entonces, se necesitaba del Perú, que es un país minero, en ese momento, oro y plata. O sea, oro y plata hay que obtener. Sabemos que no son recursos renovables. Sabemos que podemos, para poder explotarlo, muchas veces tenemos o hacer túneles o hacer tajo abierto. Sabemos que con eso vamos a causar impacto ambiental. Pero eso no se estudiaba, porque eso no importaba. Cuando se producía y había que refinar el producto, porque obviamente cobre, ni el oro, ni la plata salen absolutamente en bruto. Hay que quitarle algunas otras otros elementos que se estén impregnados con él. Bueno, para toda la zona productora de las regiones Junín y Pasco, se juega a crear una refinería de mineral, limpiar al mineral.
La pregunta es, ¿y eso que he limpiado el mineral, dónde queda? Como no había en el inicio en el Perú una preocupación por lo ambiental o por los efectos que podían ir contra lo ambiental, curiosamente en un país que por sus diversos ecosistemas es el tercer país más expuesto al cambio climático del mundo. Bueno, allá veamos cómo estaba la situación en la Oroya. Se refinaba el mineral, pero todo lo que se refinaba en mineral terminaba siendo botado al lado del río Mantaro. Relave es el nombre que se le suele dar. Tierras de cultivo y perdidas, zonas del río Mantaro absolutamente contaminadas, uno de los peores, eh, las peores vulneraciones que hemos tenido en el mundo frente a la protección del medio ambiente. Digamos entonces, digamos entonces que partimos de una muy mala base. Reconozcamos entonces que en el caso peruano, el componente de lo ambiental era el último componente a tomar en cuenta. Lo que importaba era crecer, era desarrollar, obtener productos que necesitaran la potencia de turno y el resto, pues ese resto, ¿no? El resto son los costos de progreso. La dinámica de reclamo medioambiental en el Perú llega hasta bien pasados los años 70. Hubo sobreexplotación afectando dinámica ambiental, no solamente en la cuestión minera, en la cuestión pesquera. Teníamos uno de los cardúmenes más importantes del mundo, le vamos a ser el primer país en la colección de pesca del mundo, y si a esa sobreexplotación se le añade un cambio de las corrientes, significa que hay peces y mariscos que existieron y ya no existen, o que los vas a encontrar muy mal adentro, o los vas a encontrar muy hacia el sur. Los fenómenos del Niño, que se dan cada cierto tiempo, van haciendo avanzar agua caliente a una zona donde era agua fría, que no es el estatus para que estén estos peces, estos mariscos, y el pez se va, el marisco se va, y se va hasta por necesidad, porque obviamente de aquello que se alimentan, lo que contiene necesidad alimenticia, o se malogró o se lo comieron, ¿no? Entonces, no ha habido en la cultura del Perú, salvo en estos últimos 35 años, 40, lo más, una preocupación real por incluir dentro del diseño de nuestras políticas públicas, con sus proyectos, con sus programas, con sus actividades, la evaluación del impacto ambiental. Y hoy existe, pero tampoco somos muy cuidadosos. No somos muy cuidadosos. Porque las pautas que se han puesto para regular la actividad forestal y las pautas que se han puesto para restaurar la actividad minera son de tal magnitud que hoy en día la mayor acumulación del dinero sucio, del dinero obtenido de manera ilícita, no es el narcotráfico, es precisamente la tala ilegal y la minería ilegal. La minería ilegal, hoy en día se calcula que maneja más
del doble del dinero que lo que maneja el narcotráfico. De esas magnitudes estamos hablando. Entonces, por eso se entiende cómo se depredan los espacios mineros y todo lo que eso trae en zonas como Madre de Dios, por ejemplo. Por eso se entiende cómo estamos depredando la Amazonía y el equivalente a 39 estadios de fútbol de selvas originarias amazónicas es lo que se pierde todos los años. Entonces, hemos pasado de una situación en la cual el componente ambiental no existía porque lo que se buscaba era el progreso en la explotación de los commodities, a una regulación que de repente puede incluir referencias, requerimientos de carácter medioambiental, pero esos requerimientos son más formales que aplicados en la práctica. Y quien hace esta actividad práctica, que obviamente la realiza de forma ilegal o antijurídica, si queremos ser más genéricos, pues le preocupa muy poco cuánto afecta condiciones ambientales. Entonces, esa es lamentablemente nuestra triste realidad. Somos un país, entonces, ¿y cuál es lo terrible de esto? Que no hay un trabajo de remediación. Ya, se sobreexplotó el mar, caen petróleo al mar, se limpia por encima, pero ahí está y mataste a todo lo que había en esa zona del mar. Sacas el equivalente a 39 canchas de fútbol sin preocuparte en las condiciones ambientales que está generando en eso, y eso no se renueva. Se saca eso para vender madera de primera calidad y para dejar plano el terreno para que puedan hacerse actividades ilícitas. Por ejemplo, es que las pistas de aterrizaje de los aviones que se llevan droga o que se llevan estos productos obtenidos por la tala o por la minería ilegal, no vienen solas, no vienen gratis. Yo hago tala y no hago reforestación. Esa es la tragedia nuestra. O sea, la tragedia nuestra es que hemos pasado de no preverlo a no querer verlo, al componente ambiental cuando se diseñan algunas políticas públicas. Continuando con las preguntas y bajo la premisa de lo que usted ya nos ha expuesto, doctor, sobre el desinterés o la dejadez por parte de nuestro país, por parte de nuestro Estado, en tener sí una regulación eh, ambientalista, pero más de naturaleza formalista que una naturaleza verdaderamente normativa, nace la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas ambientales en el país, ya con esta premisa? Es que, a ver, el problema en el Perú no siempre es que existan las normas. El problema en Perú muchas veces es que las normas existen, pero están mal hechas, ¿ya? O las normas existen para no cumplirse. Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Cómo vamos a regularizar la situación de los mineros artesanales? Creando un registro de información para que ver en qué zonas están trabajando minería artesanal y que allí se les establece ciertas pautas formales a cumplir para que no evadan, para que no eludan, para que no causen ningún mayor tipo de proceso.
Bueno, tenemos el asunto muy claro. Si la norma es redactada, muchas veces es copiada de otra realidad, muchas veces es la política pública que se pone en práctica en un lugar, no está obligada a hacer una consulta pública. El mecanismo de consulta pública es básicamente procedimental. La consulta es la convalidación de la política pública que uno ya se tiene en el sistema peruano, con un registro que es muy discutible quién entra y quién sale de ese registro, entonces, quién debe ser consultado y quién no, y donde los efectos de estas consultas suelen ser más recomendaciones, referencias que afirmación. Entonces, y para remate, alguna sentencia más o menos reciente del Tribunal Constitucional termina desconociendo, a pesar del acuerdo, a pesar del convenio, a pesar del escenario convencional, termina desconociendo el convenio de Naciones Unidas de OIT, para ser más claro, sobre pueblos indígenas, donde establece que la proconsulta previa debiera ser obligatoria. Y si no es obligatoria, con muy mínimas excepciones. Aquí la gente no cuenta. No hay una lógica dialógica para la construcción de la política. Y la consulta, cuando se hace, eso es decir, cuando se hace, porque si la actividad es informal, por no decir ilegal, ¿no? No es necesariamente lo mismo, pero bueno. Cuando se hace una actividad contraria a derecho, obviamente la ciudadanía no participa, ni en el diseño ni en la ejecución de la política pública. Cuando estamos ante un escenario donde la política pública es, entonces, elaborada con toma de posición de la comunidad, la pregunta es cuándo se hace la consulta. ¿La consulta se hace antes del estudio de impacto ambiental o se hace después del estudio de impacto? La pregunta es, ¿en la lista de los que deben ser consultados son todos los que son? ¿Son todos los que están? Difícil, ¿no? Porque entonces, el mismo planteamiento el convenio de OIT está pensando en pueblos indígenas. Y no todos los grupos humanos a los cuales hay que consultar son pueblos indígenas, en el estricto sentido del concepto. Entonces, sí se convoca, sí se escucha cuando estamos en el plano de la formalidad, pero nadie se siente obligado por lo planteado de SNE. Y en el hueso de situaciones donde se hacen actividades extractivas, no se consulta a nadie, o se negocia con ciertos sectores del poder, pues allí, peor aún, ni sueñe con que va a haber una participación directa o indirecta de la población. La población no va a participar de esas políticas públicas pro ambiente. Lo que va es sufrir los efectos de política pública anti medio. Eh, Siguiendo en ese mismo sentido, ya que hemos tocado el punto de las comunidades indígenas y también de que se está explicando de que la población va a sentir el impacto de esas políticas ambientales, mas no va a tener un protagonismo en la participación. Eh, ¿Qué papel desempeñan las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos ambientales y cómo se integran sus demandas en las políticas públicas, valga la redundancia, ambientales también? Claro, vamos planteando la idea.
Cuando estamos en el escenario de la... Primero que aquí se ha proyectado el contexto de pueblos indígenas a cualquier tipo de organización y cuando se va a la regulación del registro de las comunidades, no necesariamente todas cumplen con los requisitos. Perú tenemos desde población no contactada hasta población que no estuvo originariamente allí, se vio obligada a estar desplazada y a recrear lo que vivía antes en un sitio completamente distinto. Eso va a ser considerado como que estamos ante un pueblo indígena. Las instituciones, tanto administrativas, vinculadas a la protección del medio ambiente, para no entrar en la discusión si es sano, si es equilibrado, etcétera, etcétera, no siempre han tenido la misma comprensión de los hechos. Igual en el espacio jurisdiccional. En una misma composición del tribunal, como la que tuve el honor de estar, fallece un magistrado, entra otro y un tribunal que había venido sosteniendo que había un derecho a la consulta previa para precisamente no incidir de manera negativa, concreta, directa y sin justificación razonable para no vulnerar precisamente los derechos, y entre ellos el derecho de propiedad de las comunidades, de los pueblos indígenas, termina diciéndose que la consulta previa no es un derecho, que la provincia previa se usa cuando se quiere, como se quiere. Es lo que termina diciéndose en una sentencia firmada por 4 magistrados y rechazada por 2. Entonces, eso no quiere decir que la comunidad no se organice, pero eso no, tampoco nos lleva a que esa organización esté exenta de riesgo. La dinámica interna de tener NAPU y tener un espacio de dirección existe. Estos espacios no solamente pueden o debieran participar en diseño de políticas públicas, tienen facultad jurisdiccional, potestad jurisdiccional. El asunto es hasta dónde llega. Y eso es lo que tratamos de aclarar con una sentencia en función a la comunidad indígena de Montevideo, caso de Carmen Celada Riquelme. Entonces, sí, hay cosas que la comunidad decide sola, pero si la comunidad está violando derechos fundamentales, no puede tomar decisiones y menos aún participar en la configuración de políticas públicas, en el seguimiento de políticas públicas o en la ejecución de políticas públicas si no respeta derechos fundamentales como el de un debido proceso en sus diferentes expresiones. Entonces, pero ¿cuál es el otro problema ahí a analizar? Tenemos una serie de defensoras y defensores ambientales, a los cuales, que básicamente provienen de nuestras comunidades. El Perú es uno de los países más inseguros para el trabajo, la integridad y hasta la vida de un defensor o de una defensora ambiental. Entonces, suelen ser vistos como un enemigo de quien trae el dinero al lugar, y yo recurro pues a estrategias MIN, que algunas claramente son delictivas, para desaparecer del escenario a aquel comunero o a aquella comunera que se pusieron a hacer un trabajo de defensa de su entorno, de su medio ambiente.
Eso es tragedia en el Perú. Tenemos uno de los índices más altos a nivel mundial de personas dedicadas a la defensoría ambiental que son asesinadas o resultan desaparecidas. Y cuando una persona desaparece tanto tiempo, ya se puede presuponer por dónde va su destino, ¿no? Bajo el concepto que ya nos ha expuesto, doctor, sobre que la defensa de los derechos, en este caso ambientales, jamás podrá ser justificada con la vulneración o la conculcación de los derechos fundamentales, en el caso de las comunidades indígenas. A ver, vamos por partes. Todo derecho tiene un contenido, todo derecho tiene un para qué sirve, una función, todo derecho tiene una estructura, una forma de configurarse, todo derecho tiene también límites. Yo puedo, cuando tengo un árbol muy viejo, sacarlo, sí, pero no tenemos en el Perú establecida esa pauta de por cada árbol que sacas tienes que plantar dos. Aquí más bien vamos a encontrar, lamentable es decirlo, a veces beneficios de las mismas comunidades afectando, vulnerando las condiciones más indispensables para garantizar su medio ambiente sano, su medio ambiente adecuado. ¿Ya? No son todos, no son siquiera la mayoría, pero ocurre. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo al famoso caso del oleoducto peruano. El oleoducto norperuano, porque el surperuano nunca se iba a construir, hay un camino para el gas, pero no para el petróleo, va desde San José de Saramuro hasta Bayobar, Argentina. La idea era traer el petróleo de la selva peruana y ponerlo en un puerto con un lugar con un encalaje bastante bueno para que lleguen los barcos y salgan. Completa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscando proteger el medio ambiente, se le plantea a las comunidades que sean perjudicadas con la ruptura de algún tramo del oleoducto y la consecuente derrame petrolero, se les pasa una compensación. Y está acreditado, desafortunadamente, que algunos integrantes de ciertas comunidades se han prestado ese juego. Quiero la compensación, ¿qué hago? En vez de ser yo quien protege mi medio ambiente, en vez de respetar el trabajo de gente que se enferma, que muere, que es asesinada por defender mi medio ambiente, yo contamino la zona que está al lado del oleoducto, metiéndole huecos al oleoducto para que se provoque derrame y poder cobrar la compensación. Pues, tenemos no solamente un problema en el diseño de la política pública que no toma suficientemente en cuenta en su espacio formal al tema medioambiental. No lo toman en el pasado, lo toman en el discurso ahora. Hay muchos que trabajan al margen de lo que es, o sea, cometen realmente delitos, y estos que cometen realmente delitos, pues obviamente para obtener lo que quieren, al margen del ordenamiento jurídico, no es que les angustie mucho cuáles son las consecuencias medioambientales que pueden generar. Y la cereza del pastel. Se malinterpreta algunos mecanismos de compensación a una comunidad para que en el mejor de los casos sea un mecanismo de los que puedan usufructuar, beneficiarse
cierto sector de esa comunidad que le da una lectura antojadiza a la norma pensada para protegerlos y no para aprovecharse de su desprotección. Y entonces, teniendo claro que todo derecho tiene sus límites, y más aún cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales, y como pregunta cierre, ¿de qué manera ha tratado el Tribunal Constitucional los conflictos entre las comunidades indígenas cuando son las empresas extractivas las que afectan dichos derechos, considerando también el impacto medioambiental? Ha habido alguna sentencia interesante, pero en realidad, si tuviéramos que poner una nota a la jurisprudencia del tribunal en el aspecto específico de cuánto hemos controlado excesos, vulneraciones o por lo menos amenazas de vulneraciones a derechos fundamentales de carácter ambiental en el desarrollo de algunos grandes planes, proyectos, programas y ciertas actividades, la nota no podría ser aprobada. Sentencia muy conocida es el proceso de cumplimiento vinculado con la refinería de Orochi. Pasó lo de RAN. RAN es la compañía que cuando la refinería ya está en quiebre, ya en otros países ha habido prácticas para que no se bote al río, que no se bote relave a un territorio que podría ser cultivado, pues se plantea esto, se da una serie de pautas muy recomendables para tocar el tema, pero pequeño problema. La compañía que había generado esta situación contaminante era una compañía en quiebra. Otros casos importantes frente al tratamiento digamos, del comportamiento de empresas frente al medio ambiental, esta es una oportunidad desaprovechada. Como seguramente ustedes sabrán, en el Perú, de cada 10 concesiones mineras que se piden, solamente se logra desarrollar el trabajo en uno. ¿Por qué? Porque no consigo el dinero para esto, porque muchas veces lo que estoy buscando es bloquear que un grupo competidor se mete en un lugar y a tal caso entra en una lógica de negociación en la cual, por cierto, la comunidad no participa, no participa. Entonces, yo hago el denuncio, me dan la concesión, ya, entonces tengo el tema ahí sostenido, reclamo que hay un contexto social desfavorable o un contexto económico desfavorable o no cuento en ese momento con los recursos logísticos humanos suficientes, entonces en vez de revertir el asunto al Estado o a territorio comunal, muchas veces lo que se hace es pides tú para que me beneficie yo y sin embargo, este, nuestra amiga Maricielo, que debiera ser, que es la directamente afectada, él que pueden ser de amenaza o violación, no tenga nada que decir o tenga muy poco que decir, o cuando mande una defensora ambiental o se convierta en una defensora ambiental, ella corre. Entonces, vivimos un verdadero espacio de colapso ambiental, porque o sea, toda esta situación de dejadez, de favorecimiento de intereses individuales o intereses de grupo, frente a algo que debería ser visto como más que cualquier cosa, lo ambiental, que debería responder al interés general, que no lo responde, o las reglas de juego no se cumplen, que a veces por desconocimiento, a veces por su complejidad, y lamentablemente las más de las veces porque prefiero obtener recursos al margen de lo que los reglamentos jurídicos me establece como pautas, tenemos lo que tenemos.
Y si a eso le añadimos nuestra especial situación, estamos en una ciudad que puede ser Lima, que puede ser Trujillo, que está al lado del mar o a pocos metros del mar, pero basta con ir 100 o 100 kilómetros para adentro y nos podemos encontrar con 2.000, 3.000, 4.000, o en el caso de Lima, ¿no? Lima va 120 kilómetros hacia adentro del país y te encuentras con TIC, 4.800 y pico metros. Y de allí a la bajada, en la distancia que en una superficie plana no nos llevaría, entonces, de Lima, más que llegar a Huaraz, o no, mejor dicho, a Chimbote, por una distancia que en metros cuadrados es muchísimo menor, ¿ya? Es el mismo tiempo que me tomo para ir a la puerta de la zona de la ceja de selva del centro del país, que es San Ramón. Pisos difíciles, caminos difíciles, entonces la posibilidad de actuación sin control, la posibilidad de alteración del cambio climático. Tenemos zonas del país donde se está declarando emergencia hídrica y las políticas públicas planteadas de espaldas a la ciudadanía fracasan. El gran fracaso de reconstrucción con cambios es una buena demostración de eso. Después de reconstrucción con cambios, hemos llegado a una situación en la cual se está discutiendo hoy, ahorita, si declaramos una situación de emergencia a Piura, porque hay zonas donde se hizo un pozo para obtener agua y ese pozo no se ha podido volver a utilizar en 7 años. ¿Cómo se mantiene la naturaleza allí, tanto en su expresión vegetal como en su expresión animal? ¿Cómo se mantiene el ser humano allí? ¿De qué se generan los recursos? Cuando estamos en una zona donde pudiendo con algunas habilidades técnicas o con el trabajo organizado de la comunidad poder acceder al pozo, 7 años que no ven al pozo. Difícil, es difícil. Y es más difícil sobre todo cuando quien aprueba políticas públicas, las proponen los gobiernos, pero las aprueban, no hay leyes, con eso aprueban, tenemos una ley forestal que es antiforestal. Tenemos una ley que permite la minería ilegal, disfrazándolo de posibilidades para la minería artesanal. Tenemos un registro que supuestamente iba a regularizar la situación de la minería artesanal, solo ha funcionado en un 2% de los casos y ha sido la tapadera para que en vez de hacerse minería artesanal, se haga minería ilegal en condiciones como nunca antes se han hecho en toda la historia del Perú. Hoy en día la minería ilegal es la actividad delictiva que más dinero maneja en el país y con diferencia. Los derechos pueden ser limitados, sí. Yo puedo poner ciertas condiciones para en un entorno. No tiene por qué ser el entorno originario, pero lo que estamos viendo es al extremo de la barbarie, es al extremo del sálvese quien pueda. Si yo quiero, lo hago, y si lo hago, probablemente no tenga ninguna repercusión contraria por hacer esa barbaridad. Esa es nuestra situación real. No nos engañemos. Doctor, en base a todo lo que vengo escuchando y también aquellos que tienen la posibilidad de vernos por este medio audiovisual, eh,
ha señalado algo muy importante que se puede sacar como conclusión, que es de que primero el disfraz de estas políticas públicas que hacen más bien, en vez de pro a los derechos de las comunidades, de la sociedad, de vivir en un ambiente sano, más bien van en contra de todo lo antes expuesto. Y también señalar como conclusión de que se prioriza más el derecho individual, o corrijo, el bien individual sobre el bien común, el bien Yo ni de todos siquiera hablaría nosotros. de bienes, yo lo que diría que frente al interés general, al interés público, que debe ser el de todos y todas, o al interés social de los sectores más vulnerables, lo que se busca es el beneficio individual o el beneficio de grupo cerrado, ni siquiera de colectividad, de grupo cerrado, y en algunos casos casi con nombre y apellido. Claro, y es lo que no debería ser. Sí, pues estamos en el escenario de lo que no debería ser. Y lo peor de todo es que estas articulaciones individuales o de grupo cerrado están comenzando ya no solamente a hacer su actividad ilegal, sino tener dentro del escenario formal del Estado representantes, o por lo menos gestores. La ley supuestamente forestal, que es de deforestación, la intención en el Congreso de mantener el reinfo, cuando ha demostrado ser un fracaso absoluto, las pautas previstas para poder confundir minería artesanal con minería ilegal, las débiles acciones para reprimir situaciones de violación sistemática en algunas regiones del país, de actividades extractivas, pero hechas completamente al margen de la ley, del desarrollo de la ley, de la misma Constitución, pues es pan de cada día. Y esas normas no llegan solas. Hay quien las prepara, hay quien las sustenta y hay quien las vota. Y esas normas no llegan solas. Cuando se trata el mismo procedimiento, si no es una ley, si no es una norma con un rango inferior a la ley, eso puede pasar en muchas reparticiones administrativas. Y en este juego entran municipios, en este juego entran gobiernos nacionales, y en este juego entran ministerios, y en este juego entran organismos con cierto grado de autonomía adscritos a algunos ministerios, que van siendo copados porque se pone a personas que piensen así o porque se convenza que haya personas que actúen así. Creo que me estoy haciendo entender cuando uso de este sentido el término compensar, ¿no? Los niveles de corrupción son muy altos. Cuando se está hablando de actividades extractivas y los niveles de protección efectiva de un medio ambiente son muy bajos. Y la participación ciudadana a través de las defensorías ambientales o las organizaciones de la misma comunidad, buscando hacer respetar sus apus, sus espacios reservados, digamos que es muy tenue y para quienes lo ejercen puede ser muy riesgoso. Bueno, doctor Eloy, esos serían todas nuestras interrogantes respecto a este tema muy interesante y que sobre todo con la investigación que nosotros estamos realizando, buscamos también visibilizar la necesidad de que las propias autoridades que actualmente tenemos dentro de gobierno, pues
tomen conciencia de las necesidades que nosotros tenemos. Es muy necesario no gobernar de espaldas a la sociedad, a los ciudadanos. Gracias por su participación. Somos muy admiradores de su carrera, sobre todo yo. Desde hace mucho tiempo vengo siguiendo su carrera y todos las actividades académicas que usted está teniendo de parte mía y de mis compañeros del grupo número 5 de la experiencia curricular de Derecho Procesal Constitucional y de la doctora, la magíster Noemí Colmenares Urupeque, de la Universidad César Vallejo, Fidel Piura. Le estamos muy agradecidos por el aporte el día de hoy. Eh, bueno, Bueno, yo gracias. encantado de seguir colaborando con ustedes en lo que crean conveniente. Y bueno, ¿cómo no, cómo Piura no saber del desastre hídrico que se está viviendo y antes de todo lo que significó el fallido intento de revertir problemas que fue reconstrucción con cambios? Menos que a nadie les tengo que contar la historia a ustedes, ¿no? Claro, Entonces, a nosotros ver, vivimos en primera con persona. todo gusto, pediría eso sí que me pase una copia de esta grabación, Sí, porque como claro, tal, yo el día de hoy, posterior a ello, más o menos en 1 hora y media, ya le estoy transmitiendo que suba a un link de Drive la grabación para podérsela transmitir y que se muchísimas pueda gracias, acceder. Ya, muchísimas gracias. doctor, una última cosita le Sí, sí, pediría sí. saliéndonos del tema. Bueno, cuando nosotros le comentamos a nuestra docente que usted sería uno de los expertos que estaríamos entrevistando, pues ella es muy admiradora de su Ah, caramba, carrera le y nos agradezco. pidió un favorcito muy especial y se lo pido yo de todo corazón. Este, que le pueda mandar un saludo especial a la Magister Noemí Colmenares Urupeque. Bueno, con todo gusto. Eh, Noemí, hay que felicitar el trabajo que vienes haciendo, el trabajo que está asumiendo la magíster Colmenares Urteque no es labor sencilla, porque es una labor que excede al ámbito del derecho. Cuando hablamos de políticas públicas que se hacen o no se hacen, ya no estamos hablando solamente de las políticas. Cuando estamos hablando de prácticas extractivas que no respetan nada, no estamos hablando solo de las políticas. Cuando estamos hablando del desconocimiento absoluto de las capacidades con las cuales cuentan las comunidades y sobre todo las comunidades originarias para poder proteger los suyos y la manera que entienden los suyos. No es una materia fácil de enseñar, no es una materia fácil por la cual a las diferentes alumnos y alumnas a nuestro cargo comprometer. Entonces, vaya no solamente mi saludo, sino mi felicitación por el trabajo que está haciendo la Magíster Noemí Colmenares usted. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Espero visitarlo prontamente en Lima. Un saludo Encantado, desde va a ser Piura. un placer. Cuídese. Saludos a ustedes por allá. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Adiós, doctor. Muchas gracias. adiós, adiós.